El canal del Congreso presenta. El tema de la voluntad anticipada es deseo morir bien, deseo estar bien, deseo estar acompañado con mi familia en esos últimos momentos en los que podría estar. Quiero tener una hidratación adecuada, quiero estar acompañado, quiero tener un baño limpio, quiero estar bien conmigo mismo. En el mundo, solo 9 naciones, entre ellas 2 latinoamericanas, han despenalizado la muerte asistida en circunstancias extremas. Se trata de un asunto que se debate entre la medicina, la ética, la moral y el derecho, y que hoy traemos a la mesa de Cámara Alta en virtud del planteamiento en el Senado sobre expedir la Ley General de Voluntad Anticipada. Los detalles en un momento más. Por ahora, permítanme darles la bienvenida e invitarlos a que se queden con nosotros durante la siguiente media hora en esta revista informativa. Los microplásticos se han convertido hoy en día en una de las principales amenazas hacia la humanidad. Y es que no existe una manera segura de escapar de ellos, pues se encuentran presentes en todas partes. Una de ellas son los artículos cosméticos y de limpieza, donde se utilizan, por ejemplo, en las pastas de dientes. El problema viene cuando estos microplásticos se acumulan en nuestro organismo. Por ello, en el Senado avanza la minuta que prohíbe el uso de microplásticos, al menos en la industria cosmética. Vamos al detalle. Están por todas partes, en el agua, en nuestros alimentos y hasta en el aire que respiramos, y aunque su nombre nos remite a algo diminuto, el problema es gigantesco. Hay un dicho, de este microplástico es de su mesa al mar de su mesa, porque ya encontramos microplásticos en agua, leche y todos los alimentos, pescados, carnes, etcétera, del sal de la mesa. Entonces ya están acumulados en el cuerpo humano también. Los microplásticos se definen como partículas plásticas no mayores a 5 milímetros, compuestas por polímeros y otros aditivos potencialmente tóxicos. En el medio marino, por ejemplo, se estima que hay entre 7.000 y 35.000 toneladas de residuos plásticos que se encuentran flotando en el océano. Para tener una rama de plástico se usan más de 10.000 químicos como aditivos por sus colores, por sus propiedades, etc. Entonces, una vez ya está entrado el cuerpo de organismo o de cuerpo humano, y ellos empiezan a liberar este tipo de tóxicas. Entonces, no, aparte de su acumulación, una vez están activadas con la sangre y otros celulares, se empieza a dañar su biomolécula, su célula, etc. Y se pueden mayor probabilidad tener cáncer y ataque de cardio. Los microplásticos se dividen en primarios, es decir, los granulados utilizados por la industria farmacéutica y la industria cosmética, y los secundarios, que son aquellos que provienen de plásticos más grandes y que se fueron degradando, por ejemplo, las fibras sintéticas de las prendas que vestimos. Normalmente este microplástico es primario y usaron por el cosméticas por su fricción, porque como por uso de gel de ducha, bloqueador sol y dentífricos, y usan microplásticos por una acción de fricción para que ellos exfolian los celulares muertos. Como un primer paso para ir haciendo frente a este enorme problema, el Senado ya trabaja para darle curso a la minuta que llegó de diputados, cuyo objetivo es cerrar el paso a estos diminutos enemigos del medio ambiente y del ser humano. Es muy importante la distinción desde un punto de vista jurídico y conceptual, porque lo que se pretende es prohibirlo para tutelar el derecho a la salud de todos los mexicanos y la mejora al medio ambiente. Por ahí viene una opinión contraria de alguna dependencia de gobierno diciendo que no era necesario porque se pone en este catálogo de sustancias se excluye. No, porque ese catálogo de sustancias puede cambiar. Es importante la prohibición específica en la ley de salud de la utilización de estos pequeños plásticos. Tratándose de un asunto de suma relevancia y que genera consensos, se espera que la minuta sea aprobada en breve ante la premura del fin de la legislatura. Como dicen por ahí, Houston, tenemos un problema, pequeño gran problema, y de nosotros depende remediarlo.
Tenemos que regresar a nuestra vida más sustentable. Eso es el único remediaciones que tenemos ahí en nuestra mano. Las sierras y barrancas de Batopilas, Chihuahua, vieron nacer a uno de los más grandes intelectuales de México, Manuel Gómez Morín, quien fue un político mexicano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel Gómez Morín nació el 27 de febrero de 1897, quizá alumbrado por la luz de una bombilla, pues este municipio fue el segundo del país, después de la Ciudad de México, en contar con energía eléctrica. Fue hijo único de Manuel Gómez Castillo y Concepción Morín de Avellano, y antes de que el pequeño Manuel cumpliera un año, su padre falleció, motivo por el cual su madre decidió mudarse a León, Guanajuato, donde realizó sus primeros estudios. Posteriormente, el joven Gómez Morín viajó a la Ciudad de México e ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, para después realizar estudios en Derecho y así obtener el título de abogado en 1919. Gómez Morín se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional de México, donde fue nombrado como parte del grupo conocido como los Siete Sabios, junto a Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Jesús Moreno Vaca, Teófilo Olea y Leiva y Alberto Vázquez del Mercado, con quienes fundó la Sociedad de Conferencias y Conciertos. Posteriormente, en 1925, fundó el Banco de México, convirtiéndose en el primer presidente de su Consejo de Administración. Y en 1933 fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde donde defendió la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Como funcionario público, ocupó los cargos de subsecretario de Hacienda, fue miembro de la Comisión de Organización del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Banobras, y colaboró en la primera comisión de estudios sobre el Seguro Social. Más tarde, fue colaborador y tesorero de la campaña presidencial de José Vasconcelos en 1929. 10 años después, en 1939, Gómez Morín fundó el Partido Acción Nacional bajo el precepto del bien común y por el cual luchó hasta 1949, tiempo en que se mantuvo al frente del PAN. Manuel Gómez Morín falleció el 19 de abril de 1972 en la Ciudad de México a los 75 años. Por ser un fiel creyente de la democracia y constructor de instituciones para el Estado mexicano, en 2013 fue condecorado post-mortem con la Medalla de Honor Belisario Domínguez, galardón que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. Eutanasia, suicidio asistido, voluntad anticipada y ortotanasia son conceptos que en común se enfocan en el sufrimiento de los pacientes en etapas críticas o terminales. Al respecto, hay países que han avanzado bastante en sus respectivas legislaciones, pero en general en el mundo son contadas las naciones que han legislado seriamente sobre ello. El derecho a morir con dignidad es todo un debate. Por ello, hoy les presentamos la siguiente pieza informativa. Mi abuela ingresó al hospital por cuidados prácticamente de la tiroides y un tema de depresión. Dejó de comer, se deprimió, empezó con poco sueño y ya no tenía ganas de continuar. Cuando ningún tratamiento resulta efectivo, cuando el sufrimiento es permanente, cuando la muerte es inminente, solo queda el bien morir, también llamado eutanasia, y en términos legales existe la voluntad anticipada. No quería que se entubara, no quería que se resucitara y se generara un proceso de asistencia. Ella quería finalizar su vida de la forma más natural y con sus deseos. La voluntad anticipada debemos de entenderlo como un acto jurídico por medio del cual una persona decide acudir ante un notario. Tiene que ser una persona mayor de edad. Acude ante un notario a otorgar o decidir si quiere someterse o no a medicamentos, a tratamientos o a procedimientos médicos o quirúrgicos cuando ya tiene una etapa o cuando ya se encuentra en una etapa terminal. Al día de hoy existen tan solo 16 estados que tienen regulada esta figura.
Pese a que la voluntad anticipada no es igual a la eutanasia, existen varias razones por las cuales solo la mitad de las entidades federativas han legislado sobre este derecho, entre ellas el filtro moral, que se manifiesta a través de la cúpula religiosa como una violazione alla ley de Dios. La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale. In realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona. Con el fin de proteger el derecho al bien morir, se presentó en el Senado una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Voluntad Anticipada. El dolor de ver a un ser querido sufrir innecesariamente, digamos, sumado a la presión financiera de tratamientos que solo extienden la agonía, es una realidad que esta iniciativa busca que se aborde con sensibilidad y respeto. Es importantísimo que se hable de la muerte como algo natural. Así como nosotros nacemos, así también morimos. Y el bien morir, ¿no? El bien morir es algo importantísimo que ayuda a la tanatología a entender y a comprender a todas las gentes que están, a toda la gente que está cerca del enfermo, ¿no? La propuesta de Ley General de Voluntad Anticipada contempla dignidad en la etapa terminal, manifestación ante notario de la voluntad anticipada, cuidados paliativos y prohibición de la eutanasia, objeción de conciencia para el personal de salud y la creación de un registro nacional de voluntades anticipadas. El 19 de abril de 1998 en Coyoacán murió uno de los más grandes escritores y poetas que México le ha dado al mundo, Octavio Paz, cuyo legado se congrega en casi una treintena de libros de poemas y más de 30 ensayos, los cuales han sido traducidos en al menos 32 idiomas. Octavio Irineo Paz Lozano nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Desde joven comenzó a escribir poemas y ensayos sobre literatura, historia, política, arte y ciencia, por lo que a los 17 años publicó sus primeros poemas en la revista Barandal en 1931. Octavio Paz estudió en las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tomó clases con el escritor Carlos Pellicer. Su primer libro, Luna Silvestre, fue editado en 1933. Después le siguieron los primeros tomos de Entre la Piedra y la Flor en 1941 y A la Orilla del Mundo en 1942. La vida de Octavio Paz estuvo marcada por sus numerosos viajes, uno de ellos a España en 1937, donde conoció a Vicente Huidobro, Nicolás Guillén y Antonio Machado. En 1945, inició su labor diplomática en la Embajada de México en París, donde conoció a André Breton, así como a otros escritores e intelectuales franceses y de distintas nacionalidades. En 1950, publicó El laberinto de la soledad, en el cual reflexiona sobre la identidad mexicana y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. Con esa obra comenzó a llamar la atención a nivel internacional. Posteriormente, fue miembro honorario de la Academia de Artes y Letras de los Estados Unidos en 1972 y de la Academia Mexicana de la Lengua en 1997. Obtuvo numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Javier Villaurrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Gran Premio Internacional de Poesía en Bélgica, el Premio Gran Águila de Oro del Festival Internacional del Libro en Niza, el Premio Cervantes en España y el Premio Nobel de Literatura en 1990. Por la importancia de sus obras, el 18 de marzo de 2021, el Pleno del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para recuperar y conservar el legado de Octavio Paz, y además, uno de los auditorios del recinto legislativo lleva el nombre del poeta y premio Nobel. Soy apenas un episodio en la historia de nuestra literatura, la transitoria y fortuita encarnación de un momento de la lengua española. La agricultura es a la vez víctima y factor coadyuvante del cambio climático.
Por un lado, las actividades agrícolas representan aproximadamente el 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a su vez, dichos gases tienen un enorme impacto en la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. Este, que parece un círculo vicioso, tiene sin embargo una solución y es a través de la agricultura regenerativa. Veamos de qué se trata. Aproximadamente una tercera parte de los suelos del planeta están degradados. Erosión, pérdida de carbono orgánico, salinización y contaminación química son algunas características de suelos deteriorados por la producción agrícola intensiva, lo que reduce su fertilidad y pone en riesgo la producción de alimentos en el futuro. No obstante, existen un conjunto de prácticas que podrían ayudar a recuperar las tierras degradadas. Nos referimos a la agricultura regenerativa. ¿De qué se trata en materia de agricultura regenerativa? Básicamente regenerar ese proceso biológico del suelo. ¿Cómo hacerlo? Manejando tres conceptos básicos o tres pilares básicos, que es la materia orgánica, los microorganismos del suelo y el reciclaje de nutrientes. Trata de ver las interacciones entre la fertilidad del suelo, las condiciones de biodiversidad, la presencia de insectos benéficos, de plantas benéficas que a veces son consideradas malezas y que son arbences, que pueden tener efectos benéficos para la salud, para la alimentación y para la conservación también del sistema agrícola de manera sustentable. Se estima que a nivel mundial, las actividades agropecuarias representan el 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, en el Senado de la República se presentó una iniciativa para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural formule políticas que fomenten prácticas de agricultura regenerativa. Reconoce a las y los agricultores como actores centrales del bienestar de la patria, al tiempo que traspasa el modelo de la mera mercantilización de los alimentos a la valoración de conocimiento y prácticas milenarias. Este tipo de prácticas reducen la alteración mecánica del suelo y, en cambio, preservan las estructuras biológicas que las bacterias, hongos y otros microorganismos construyen bajo tierra, lo que ayuda a retener nutrientes y humedad. Y al reducir la dependencia de agroquímicos, se busca preservar la biodiversidad. Hay algo que no lo visualizamos, que es el suelo. Debajo del suelo empezamos a tener lombrices, escarabajos, ¿no? Materia orgánica, que finalmente nos va dando son indicadores de esa recuperación que vamos haciendo con la agricultura regenerativa. Tenemos una mayor biodiversidad, se empiezan a recuperar especies, tanto de aves como de flora, que no existían en ese espacio. Sin embargo, este sistema no se puede adoptar de manera radical, sino que se requiere de un entorno de aprendizaje práctico en el que los técnicos extensionistas juegan un papel central para transferir conocimientos a los agricultores. Esto se trata de ir transformando las formas de manejo agrícola para adoptar enfoques agroecológicos. No se trata solo de sustituir un producto por otro, sino cambiar la mentalidad y el manejo de cultivo. Entonces, los productores pues necesitan tener una asistencia técnica con este nuevo enfoque. Cuenta la leyenda que frente al muelle fiscal de este puerto había un frondoso árbol de manzanilla del cual los lugareños tomaban el nombre para bautizar a este espacio como Manzanillo. Sí, en masculino, para evitar la confusión con otro similar que ya existía en Jalisco. Aquí dicen que por las noches de luna llena, los navegantes veían a lo lejos unas siluetas iluminadas bailando sobre las aguas y entonces, entre el miedo y la admiración, decidieron nombrarlas las hadas. Como es notable, se trata de un pueblo mágico del cual es difícil desprenderse, y si no, hay que preguntarle a Gaby Benavides, senadora Gabriela Benavides Cobos, quien a la corta edad de 6 años llegó a esta tierra para quedarse a vivir en el Pacífico, imperio del rey Colimán. Hija del médico pediatra Mauro Benavides y María Elizabeth Cobos, Gaby y sus 3 hermanos llegaron al puerto debido a que su padre fue enviado a esta ciudad para desempeñarse en la clínica del Seguro Social de esta localidad, justo en los años en que la primera mujer del país gobernaba una entidad federativa, Colima. Su nombre, Griselda Álvarez Ponce de León. El calor de la costa y los aires de igualdad fueron moldeando entonces a la niña,
adolescente y posteriormente joven estudiante de Derecho de la Universidad de Colima. Carrera que, si bien escogió bajo la influencia de su madre, terminó tomándole cariño como plataforma para convertirse en lo que ella quería ser realmente: una servidora pública, pero con mucho conocimiento de leyes y derechos. Así fue como Gaby Benavides llegó al servicio público en aquel entonces, bajo las directrices del Partido Acción Nacional. Gabriela Benavides Cobos comenzó siendo defensora de oficio, secretaria del ayuntamiento, regidora y presidenta municipal. Posteriormente, en la 62ª legislatura, fue diputada local y desde 2018, senadora de la República por el Partido Verde Ecologista, representando al estado de Colima. Abuelo de pájaro en el Pleno, su sonrisa la delata. Hay en ella una raíz chilanga, pero el gesto es de esa gente alegre de la costa que mira al infinito del Pacífico en busca de las hadas. Mujer de mar y tierra que encontró en la Cámara Alta un espacio para madurar como servidora pública y un poco más al entrarle a la representación internacional, donde se desempeñó con notas muy altas por parte de la Cámara Alta. Senadora Gabriela Benavides Cobos. 25 compositoras y cantautoras mexicanas recibieron un reconocimiento por parte de la Cámara Alta por su talento y por ser fuente de inspiración de niñas y adolescentes que siguen sus pasos con admiración en este ámbito, donde, por cierto, también se padece y se lucha contra la discriminación y la desigualdad salarial. Vamos a la crónica. La música hizo eco en el Senado de la República. 25 cantautoras y compositoras mexicanas fueron reconocidas por la Cámara Alta por su contribución a la grandeza del patrimonio musical del país. Y ustedes, como mujeres que crean, como mujeres que perseveran y como mujeres que triunfan, son también mujeres que nos inspiran. Y por eso creo que su mejor obra será mañana el éxito de la niña o la joven que con admiración hoy sigue sus pasos. Aunque no todo es una dulce melodía, cantautoras y compositoras alzaron su voz ante deudas pendientes para el gremio, como discriminación, desigualdad salarial, incluso acoso sexual. Realmente las autoras y las cantautoras somos un porcentaje muy mínimo comparado con la población de varones. Ellos son más del 90%, nosotros somos entre el 7 y el 8%, entonces para nosotros es muy muy importante que empecemos a darnos voz, a darnos espacio y que ojalá pues la paridad también se pueda hacer valer en la música. Se siente muy chido que te consideren el Senado como parte de la historia, ¿no?, de la música en México, y creo que eso está padre. Es volver a poner en la mira a las mujeres que tanto nos invisibilizan, que tan pocos privilegios tenemos, que tan pocos derechos tenemos, porque sigue habiendo una desigualdad. Pero el día de hoy, al menos con este reconocimiento, se deja muy en claro que las compositoras en México existimos y persistimos en la lucha por la igualdad en la música en México. Legisladoras y legisladores aseguraron que este reconocimiento es un acto de justicia para las mujeres y continuarán trabajando por ambientes con igualdad de oportunidades. Paridad es igualdad. Y eso es lo que queremos también para todas ustedes. Igualdad salarial, porque las mujeres, como ustedes lo saben, no queremos ser iguales a los hombres. Queremos igualdad de oportunidades, queremos igualdad en el trato y queremos no ser discriminadas. El Informe Global de 2024 para la Igualdad de Género en la Industria Musical reveló que el acoso sexual, la discriminación por edad y desigualdad laboral son las mayores barreras que enfrentan las mujeres que se dedican a esta actividad. Cámara Alta ha llegado al final de este capítulo, pero desde ahora abrimos la invitación para que nos acompañen la siguiente semana en una nueva entrega de esta revista informativa del Senado de la República. No olviden dejarnos sus comentarios o sugerencias en cualquiera de los medios de contacto que ponemos a su disposición ahora en pantalla. Soy Paulina Usigli y me despido en nombre de todo el equipo deseando que la pasen muy bien. Hasta pronto.
El Canal del Congreso presentó.